Muy buenos días a todos de nuevo. Existen momentos en la vida, como el que estamos viviendo en el día de hoy, ¿verdad?, en que todo cambia para siempre. En algunas ocasiones son momentos difíciles o duros, pero en otros momentos son situaciones alegres, como el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Otras circunstancias son irse fuera de casa de los padres, ¿verdad? Después de haber ido toda la vida en casa, pues quizás ir a la universidad, ese cambio de irse fuera de casa, o quizás encontrar un trabajo en otro país, en otro lugar, y tener que abandonar el hogar e irse a otro país. También el día de la boda, ¿verdad?, y empezar a convivir con el esposo o la esposa. Hoy estamos ante uno de esos momentos que lo cambia todo, el nacimiento del primer hijo. Y aparte es el nacimiento del primer hijo, del primer nieto, del primer sobrino, ¿verdad?, y del primer bisnieto para toda la familia, ¿verdad? Es un niño que trae muchos títulos debajo para toda la familia. Hoy es un día importante. Por eso, en el día de hoy me gustaría abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra acerca de la familia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 6, y vamos a leer un texto que Dios le dio a Moisés para que Moisés diese al pueblo. Y en el día de hoy, en este momento tan importante en la vida de Santi, de Eva y de toda la iglesia, que nos gozamos con ellos, es un momento para ir a la palabra de Dios y dejarnos guiar por ella acerca de nuestros hijos y acerca de nuestras familias. ¿Cómo quiere Dios que sean nuestras familias? Y sobre todo, ¿cómo quiere Dios que sea mi vida como miembro de una familia? Ya que todos somos miembros de la familia, de una familia. Y el pueblo de Israel también pasó por estos momentos, por momentos donde toda su existencia cambió para siempre, ¿verdad? Como por ejemplo cuando entraron en Egipto, donde entra una familia y la existencia del pueblo cambia para siempre. Cuando salieron de Egipto, ¿verdad?, donde sale una nación y toda la existencia del pueblo cambia para siempre, dejan de ser esclavos para convertirse en el pueblo de Dios. No solo eso, con la conquista de Canaán pasan de ser una nación nómada que va por el desierto a establecerse. Con la llegada de la monarquía pasan de ser una teocracia a ser una monarquía. Con el pecado del pueblo y el castigo de Dios llega al exilio y pasan de ser una nación independiente a ser esclavos toda su vida, dependiendo de quién es cambiando simplemente el rey que los gobierna o el reino que los gobierna. Y todos estos episodios son cambios en la vida del pueblo de Dios. Y todos estos cambios en la vida del pueblo de Dios vienen siempre acompañados por la palabra de Dios. Cuando Israel entra en Egipto, ahí está Jacob dando la profecía a todos sus hijos, dando la bendición a todos sus hijos. Cuando Dios quita al pueblo de Egipto, viene Moisés con la palabra de Dios. Cuando el pueblo vuelve, por ejemplo, del exilio, ahí vienen Esdras y Nehemías con la palabra de Dios, ¿verdad? Todos estos momentos de cambios son momentos donde la palabra de Dios tiene que estar presente en el pueblo de Dios. Y que vamos a leer en el día de hoy, en Deuteronomio, en el capítulo 6, y los versículos de 4 al 9, también es un texto de la palabra de Dios en un momento de cambio. El pueblo de Israel está a la entrada de la tierra prometida. Al principio de Deuteronomio, en el capítulo 3, Moisés le va a pedir a Dios que le deje entrar en la tierra prometida, y Dios le va a decir que no. Él no va a entrar en la tierra prometida debido al pecado que cometió con el pueblo. Y entonces Moisés va a morir justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés decide reunir a todo el pueblo para recordarles la ley. En Éxodo, Moisés le traslada al pueblo cuál fue la ley que Dios le dio. Pero aquella generación de israelitas que habían salido con más de 20 años de Egipto, todos iban a morir por su rebeldía en el desierto. Y ahora están llegando a la entrada de la tierra de Canaán una nueva generación, todos aquellos mayores de 20, junto con Caleb y junto con Josué, que son los únicos que habían sobrevivido, ¿verdad? Y antes de entrar en la tierra prometida, Moisés quiere recordarles a esta nueva generación cuál es la ley de Dios. Y aparte va a decir en el capítulo 4, para que vivan. El objetivo de transmitirles la palabra de Dios es para que vivan, para que no se conviertan iguales que son esas naciones cananeas que Dios va a castigar, y que ellos, obedeciendo a Dios, vivan para siempre. La nación de Israel viva para siempre en la tierra de Canaán. Y en esta repetición de la ley, vuelve a repetir los 10 mandamientos en el capítulo 5.
donde Moisés va a enfatizar de nuevo que esto no son ideas de hombres. Esto no es Moisés que se le ha ocurrido una constitución para el pueblo de Israel y se lo dice. No, esto es palabra de Dios que tiene que ser obedecida para que al pueblo le vaya bien. Fijaos, Deuteronomio 6:3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien, para que te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como dice el Señor, el Dios de tus padres te ha prometido. Entonces Moisés le está diciendo, mira, esto es para tu bendición. Obedecer la palabra de Dios es para tu bendición, para que te vaya bien, porque Dios ha prometido cuidar al que obedece su palabra. Y entonces en estos versículos que vamos a leer ahora, del 4 al 9, nos va a hablar acerca de la familia y de la responsabilidad del creyente en la familia. Fijaos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fijaos qué importante, ¿verdad? No le está diciendo, oh Israel, escucha lo que te voy a decir. No, escucha atentamente lo que te voy a decir, porque de la misma manera que Moisés le va a enseñar al pueblo la palabra de Dios, es responsabilidad de los padres enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y aparte va a hacer la referencia ahí a escribir la palabra de Dios en los marcos de las puertas, en las puertas, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa. Porque ese texto habla de la vida individual del creyente y sobre todo de la vida familiar, pero no desde el punto de vista plural. Fijaos, no está diciendo así tiene que ser la familia. Lo que está diciendo es así te tienes que comportar tú en tu familia. Por eso en el día de hoy vamos a ver 3 pilares de un hogar piadoso donde se ama al Señor. 3 pilares de un hogar piadoso donde se ama al Señor. Y nos vamos a centrar en aquello en que Dios ordena a su pueblo y cómo debe ser la vida familiar. Y quizás, como estamos presentando a Rubén, hablando de Santi, de Eva, de su familia, quizás en el día de hoy pienses que este texto no tiene sentido para ti. Porque, bueno, no tienes pareja ni tienes intención de casarte tampoco. Ni tienes intención de tener hijos y formar una familia. Pero aunque no formes tu propia familia, sigues teniendo una familia. Sigues teniendo padres, sigues teniendo hermanos, sigues teniendo familiares con los que relacionarte. Así que la palabra de Dios es pertinente para ti, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no solo eso, quizás piensas, bueno, sí, yo puedo comportarte muy bien, pero tú no sabes cómo son en mi casa, no sabes cómo es mi esposo, no sabes cómo es mi esposa, no sabes cómo son mis hijos, no sabes cómo son mis padres, no sabes cómo se comportan mis abuelos, cómo se va a amar a la señora ahí. Y fijaos, aquí el texto no dice cómo tienen que comportarse los demás, sino cómo tiene que comportarse el creyente, el israelita, ¿verdad? Y hoy día podemos decir cómo tenemos que comportarnos cada uno de nosotros en nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad. Por eso en el día de hoy vamos a ver 3 pilares de un hogar piadoso donde se ama al Señor. Para que tengamos hogares donde se honre a Dios. Y evidentemente yo lo voy a aplicar en la vida de Santi y de Eva, ¿verdad? De cómo ellos deben desarrollar estos pilares en su vida, ¿verdad? Para desarrollar un hogar piadoso. Pero cada uno de nosotros, esta palabra es para cada uno de nosotros. Y pensemos en nuestros hogares y pensemos en nuestras familias. Y lo primero que vemos en este texto es una piadosa convicción. Este es el primer pilar de un hogar piadoso donde se ama al Señor. Tener una piadosa convicción. Y fijaos cómo empieza el texto. Oh, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Es la declaración principal de Israel. Es la declaración principal que Dios le da a Israel. Es una confesión de fe. Y sigue diciendo versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La intención de estas palabras es hacer una afirmación clara y verdadera acerca del monoteísmo de Dios, ¿verdad? Para nosotros es muy lógico pensar que existe un solo Dios, porque casi vivimos en una cultura que durante toda la cristiandad ha creído en la existencia de un solo Dios, pero para el pueblo de Israel esto no era algo habitual. Es más, todos conocemos todas las historias de cómo el pueblo de Israel se va detrás de otros dioses constantemente, ¿verdad? En su palabra.
Entonces, en aquel momento, esta verdad era una verdad necesaria que el pueblo supiese, que no hay otros dioses. Esos dioses que otros pueblos adoran son dioses falsos, en los cuales no se debe seguir. Solo hay un Dios, y Jehová es este Dios. El Señor es este Dios. Es el único Dios que existe. Pero también definir a Dios como uno es definirlo como absoluto en sí mismo. No solo está diciendo solo hay un Dios, no hay más dioses. Lo que está diciendo es que Dios es un Dios único y que no depende de nada ni de nadie. Dios no puede ser manejado por Israel de la misma manera que los otros pueblos manejaban a sus dioses, ¿verdad? El poder siempre maneja a la religión, y la religión le gusta también manejar el poder, ¿verdad? Para que a través de los dioses se diga lo que los gobernantes quieren decir, ¿verdad? Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Y aquí lo que está diciendo Moisés es que con Dios no se puede hacer esto. Israel no puede manejar a Dios de la manera que quiera, es Dios quien maneja a Israel. Porque Él es único, independiente. Dios no necesita a Israel, pero Israel necesita a Dios. Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos a Dios. Y este Dios soberano, este Dios único, independiente, en esa independencia ha escogido a la descendencia de Abraham para bendecirlos. Fijaos cómo decimos el versículo 3, ¿verdad? Para que te vaya bien, para que te multipliques. Por eso Israel debe amar al Señor como su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, porque Dios ha escogido a Israel de todas las naciones para bendecirlos, no porque Israel sea mejor que el resto. Este es el principio fundamental de la vida del creyente. En la palabra de Dios el creyente no es el que cree. No es el que cree que Dios existe, porque como nos dice Santiago, capítulo 2 y versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. En la palabra de Dios el creyente es aquel que cree y ama a Dios y lo obedece. Cree, ama a Dios y lo obedece. La implicación es que este amor debe envolver toda su vida. Ama sus mandamientos, ama a Dios por lo que es, como hemos leído esta mañana en Apocalipsis, ¿verdad? Y todo lo que hace su vida está saturado de este amor por el Señor. Puedes hacer todas las obras religiosas que quieras, pero sin amar a Dios, lo único que tienes es una religión, ¿verdad? Esto le pasa a Israel y le pasa sobre todo a los fariseos en la época de Jesús. Ellos hacían muchas cosas para Dios, pero no lo amaban. Hasta tal punto que su hijo viene y lo que hacen es crucificarlo. Y este es un compromiso sin reservas que Jesús identifica como el principal mandamiento en Mateo 22, ¿verdad? Junto a amar a su prójimo. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo con ti mismo. ¿Por qué? Porque de Él dependen la ley y los profetas. Porque esta es la base de toda la relación con Dios, para cumplir la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios y los mandamientos sin amar a Dios es solo un ejercicio religioso. Y en eso cae el pueblo de Israel una y otra vez. En eso caen los fariseos, ¿verdad? Y los judíos en la época de Jesús. En cambio, aquellos que aman a Dios brillan en la sociedad en la que se encuentran, como Noé, ¿verdad? Noé, cuando Dios mira a toda la humanidad y lo que ve es pecado, y ahí está Noé, que halló gracia delante de Dios. Así que el primer pilar para un hogar piadoso donde se ame al Señor es amar al Señor con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Quieres tener un hogar piadoso donde se ame al Señor? Comienza tú siendo quien ama al Señor con todas tus fuerzas. Solo unos padres que amen al Señor podrán ofrecer un hogar donde encaminar a sus hijos en los caminos del Señor. Solo unos hijos que amen al Señor podrán ser unos hijos que honren a sus padres e incluso que sean corona de sus abuelos, como dice Proverbios capítulo 17. Esta debe ser la convicción de nuestras vidas. Y esta es la palabra que los define, convicción. Una convicción es una idea a la cual hemos llegado por convencimiento, como su propia palabra dice, de la cual estamos seguros y fuertemente adheridos. No es fanatismo, sino que hemos llegado a través de la razón y de la experiencia. Es una roca firme de nuestro pensamiento. Y la idea aquí es el atleta que se prepara para las Olimpiadas y está 4 años pensando en las Olimpiadas, 4 años. Y todo lo que hace en su vida, todo lo que come, lo que entrena, los sacrificios que hace, lo hace pensando en ello. De la misma manera, el verdadero creyente ama a Dios y vive su vida, toda su vida, con la mirada puesta en amar al Señor en todo. Por eso estos mandamientos, versículo 6, están sobre su corazón. Porque ama la palabra de Dios, ama los mandamientos de Dios. El pueblo de Dios que ama a Dios debe meditar continuamente en la palabra de Dios, desarrollando sus convicciones de su vida derivadas de la palabra de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso?
¿Por qué en un mundo en que hay tantas personas posicionándose acerca de temas morales y éticos como el aborto, como la eutanasia, ¿verdad?, como el matrimonio, como la familia, ¿de dónde voy a sacar yo mis convicciones de lo que voy a opinar sobre esos temas? ¿Lo voy a sacar de lo que dice la televisión? ¿Lo voy a sacar de lo que piensan mis compañeros de clase o de trabajo? No. El creyente que ama a Dios saca sus convicciones de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Así que este es el primer pilar de un hogar piadoso donde ama al Señor. Un hogar donde todos sus miembros tienen la convicción, o donde sus miembros tienen la convicción de vivir sus vidas amando al Señor. Un hogar donde los padres amen al Señor y así se lo enseñen a sus hijos, donde los esposos amen al Señor y así se lo demuestren unos a otros, donde los hijos amen al Señor y honren a sus padres. Un hogar donde sus miembros tienen la palabra de Dios sobre sus corazones, meditando en ella y desarrollando convicciones con las que vivir. Así que este es el primer pilar, una piadosa convicción. El segundo pilar es una educación piadosa. Versículo 7, en este nos vamos a parar un poquito más. Versículo 7 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y diligentemente las enseñarás, ese la se refiere a los mandamientos, a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. El texto sigue señalando cuál debe ser el comportamiento con los hijos. Y explica que hay que hacer dos cosas. El primero, enseñar diligentemente, o enseñar repetidamente, o repetir, es lo que dice la Reina Valera del 60, y hablar con ellos acerca de los mandamientos de Dios todo el tiempo. Y fijaos, aquí es Moisés enseñando al pueblo, enseñando a Israel, ¿verdad? Y lo que está diciendo Moisés a Israel es, de la misma manera que yo te estoy enseñando a ti, tú tienes que enseñar a tus hijos. Esa es la responsabilidad. Los padres deben enseñar la palabra de Dios a sus hijos en sus hogares. Y esta es la idea principal de ese versículo. Es su responsabilidad. Nosotros vivimos en una sociedad donde la enseñanza, ¿verdad?, se ha delegado al Estado, ¿verdad? Se delega a los colegios, ¿verdad? Ahí se enseña a los niños. Hay muchos padres que piensan que no tienen que enseñar nada, que en el colegio ya se le tienen que enseñar todo. Pero es responsabilidad de los padres, según nos enseña la palabra de Dios, enseñar a sus hijos, educar a sus hijos y encaminarnos en los caminos del Señor. Y a veces, como familias cristianas, caemos a veces ese error, ¿verdad? Es bueno tener una escuela dominical, es bueno tener campamentos, es bueno que el resto de hermanos de la iglesia sean buenos ejemplos para nuestros propios hijos, pero la responsabilidad final es de los padres siempre. Son los padres los que son responsables de la enseñanza de sus hijos. Son los padres los encargados de mantener al niño, de sostenerlo. Eso nos parece bastante lógico, ¿verdad? De cuidarlo, de enseñarle todo lo que necesita para la vida. Nos parece bastante lógico. De la misma manera, son los padres los encargados de encaminar a sus hijos en los caminos del Señor, de repetirle las palabras de la Biblia, de enseñárselos, ¿verdad? Y usa esa palabra, en Reina Valera repetirás estas palabras, en la Biblia de las Américas usa enseñarás diligentemente, dando a entender o intentando mostrar que de la misma manera que Dios había encargado a Moisés enseñar esto al pueblo, y Moisés fue diligente, juntó al pueblo, se lo enseñó, se lo dejó por escrito al pueblo, enseñó bien a Josué para que Josué lo repitiese y se lo enseñase al pueblo. De esta misma manera, los padres tienen que enseñar diligentemente a sus hijos. Una enseñanza hecha con sabiduría, que aumenta con profundidad a medida que aumenta la capacidad del niño. No es enseñar por enseñar, bueno, cuando se me ocurre le enseño algo. No, es que los padres tienen que planear cómo tienen que enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Tienen que dedicar tiempo a preparar la palabra que van a enseñarle a sus hijos. Y evidentemente no le puedes explicar lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de 10, o a un niño de 13 o a un niño de 14, ¿verdad? Según van creciendo en conocimiento, van creciendo en inteligencia, tienes que enseñarle más y más la palabra de Dios más profundamente, ¿verdad? Y esto es básico. Por eso es tan importante lo que hemos visto en el primer punto, ¿verdad? Porque si los padres no aman al Señor, ¿cómo van a enseñar a sus hijos a amar al Señor? Nadie puede enseñar aquello que no sabe hacer. Nadie puede enseñar aquello que no sabe hacer. Así que como padres es importante planificar la enseñanza de la palabra a nuestros hijos, enseñarles a memorizar las Escrituras, enseñarles a tener constancia en la lectura diaria, enseñarles a orar a Dios, enseñarles las historias bíblicas y su significado y enseñarles a orar diariamente, ¿verdad? Muchos de los que estáis aquí y
Muchas personas mayores recuerdan poesías y salmos enteros que aprendieron siendo niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas cosas que aprendes siendo niño te acompañan toda la vida. ¿Hay mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos que la palabra de Dios? ¿Hay mejor herencia que eso? Tu vida como padre puede acabar en cualquier momento. Y en el transcurso normal de la vida de un ser humano llega un momento que los hijos suelen, de manera normal, suelen vivir más, los padres suelen morir antes que sus hijos, ¿verdad? Tu vida como padre puede acabar en cualquier momento, pero lo que enseñes a tus hijos les acompañará en toda la vida. Y también muchos de los que estáis aquí recordáis a personas que quizás ya no están con nosotros, ¿verdad? Y aquello que os enseñaron. Aquella quizás fue una predicación, quizás fue un mensaje, quizás fue algo que os enseñó esa persona. Y esa persona ya falleció, pero esa enseñanza sigue con vosotros. Qué importante es esto. Así que enseña la palabra de Dios diligentemente, exhorta a tu hijo a obedecerla, predícale el Evangelio. Y si ha creído, anímale a que cuando tenga edad se bautice. Y cuando lo haya hecho, anímale a perseverar en la fe, aunque sea adulto. Enséñale los mandamientos de Dios. Enséñale los mandamientos de Dios. Así que lo primero que dice Moisés aquí acerca de los hijos es que se le enseñen diligentemente. Y lo segundo, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres deben hablar con naturalidad acerca de los mandamientos de Dios. Quizás como gallegos, esto a veces como gallegos nos cuesta bastante, ¿verdad? Nos cuesta abrirnos como gallegos. Y hablar acerca de emociones, hablar acerca de sentimientos, como decía un cantante, somos como hijos de la lluvia, ¿verdad? Y nos gusta más estar en casa y esas cosas privadas compartirlas quizás solo con nosotros mismos, ¿verdad? Solemos ser más bien encerrados. Y esto a veces pasa con la palabra de Dios. No somos muy dados en nuestras conversaciones con nuestros hermanos o con otras personas, hablar acerca de Dios, hablar acerca de lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra en la lectura diaria que estamos haciendo, quizás en cómo nos ha ayudado una predicación que hemos escuchado, o quizás cómo Dios ha estado respondiendo a oraciones, ¿verdad? No solemos hablar acerca de ello. Si en casa se hace algún comentario del culto, suele ser, bueno, qué mal se cantó el himno en el día de hoy, uy, qué lentos fuimos. Uy, cómo Pablo y Santi no fueron capaces de tocar esta canción en esta mañana, ¿verdad? Son a veces cosas de las que hablamos, pero no solemos hablar de, bueno, qué buen pensamiento se dio esta mañana, ¿verdad? O qué oración, o cómo Dios ha respondido a esta oración que llevamos tiempo orando, o cómo me ha ayudado lo que se ha dicho en la predicación. El mandamiento de Dios con los padres es que deben hablar continuamente con sus hijos acerca de Dios y su palabra. En todos los contextos, en todos los ambientes, con la misma naturalidad con que preguntamos de cómo le van sus estudios, o le preguntamos qué han hecho en el día de hoy, o hablamos acerca de deportes, o hablamos acerca de política, o quizás de las cifras del COVID, que casi es el monotema que se habla últimamente en todos los sitios. Los padres deben hablar con sus hijos acerca de la palabra de Dios. Y fijémonos las circunstancias que aquí pone Moisés. Fijaos en el versículo 7. Y hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa. O sea, en el ambiente del hogar, cuando pases tiempo en casa, sentados, juntos, quizás a la hora de comer, quizás en cualquier otra circunstancia, es momento propicio para hablar acerca de la palabra de Dios. Y cuando andes por el camino, hoy en día diríamos, cuando vas en el coche, a cualquier sitio, es un buen momento también para hablar con tus hijos acerca de la palabra de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, en esos momentos en que los niños se acuestan, ¿verdad? En esos momentos en que nos levantamos, quizás desayunamos juntos, es un buen momento para hablar de la palabra de Dios. Casi se podía resumir todo en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Este es el segundo pilar de un hogar piadoso donde se llama Señor. Es un hogar donde hay una educación piadosa. En tiempo y en fuera de tiempo se enseña la palabra de Dios. Se enseña diligentemente y se enseña constantemente. Es un lugar de aprendizaje a los hijos acerca de Dios. Y el último pilar que vamos a ver, hemos visto el pilar de una piadosa convicción, de una educación piadosa, vamos a ver también de un testimonio piadoso. Fijaos los dos últimos versículos. Y las atarás, está hablando de nuevo de las enseñanzas, y las atarás como una señal a tu mano, y serán como insignias en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Y evidentemente esto es una metáfora. Dios no está diciendo que por obligación tengas que atarte los mandamientos de la Biblia en ciertas partes del cuerpo. Aún así,
Aún así, el judaísmo lo entendió de manera literal durante parte de su historia y se desarrollaron filactelias, cajitas con el contenido de la escritura que los ortodoxos llevaban en ciertas partes de su cuerpo, como en sus manos, como en su cabeza. Pero la idea es una metáfora. Aquí Dios no está obligando a los israelitas a hacer eso, sino que la idea es que la palabra de Dios debe dominar toda la acción del ser humano. La palabra de Dios debe regir todo lo que el creyente hace, todas sus acciones, todo su testimonio en la sociedad y en el hogar. Por eso dice el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso significa que cualquiera que mira ese hogar, no la casa, sino las personas, dice, recibe el testimonio de la palabra de Dios. Y esto es una clara referencia a Éxodo capítulo 12, donde al llegar la última plaga, justo en el momento de celebrar la Pascua, Dios ordena al pueblo de Israel que marquen los postes de su casa, los dinteles de las puertas de su casa, con sangre del Cordero Pascual, para que si el ángel de la muerte enviado por el Señor pase de largo y no mueran los primogénitos, ¿verdad? Que realmente que eran esas marcas. Era una marca de fe. En ese hogar se creía que Dios iba a obrar y iba a liberar al pueblo, por eso se ponen esas marcas. Los hogares donde no se cree que Dios va a liberar al pueblo no las ponían, y ahí el primogénito moría. De la misma manera, es así el hogar de aquel que cree, del creyente debe ser así. Cualquiera que mire el hogar, cualquiera que mire su vida, lo que tiene que ver es que es un hogar donde se ama al Señor, es una vida donde se ama al Señor. La manera en que nos comportamos en nuestro hogar y fuera de él es un testimonio acerca de nuestra fe. Es un testimonio acerca de nuestra fe. Cuando somos personas que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, de tal manera que todo lo que hacemos, decimos y deseamos reflejan nuestro amor por Dios, eso lo ve los que nos rodean. Este es un llamado a una acción piadosa, a todo lo que el creyente haga o tenga intención de hacer, lo haga dominado por la palabra de Dios, sabiendo que somos vistos por nuestros vecinos, ¿verdad? Nuestros vecinos saben dónde hay un hogar de un protestante, ¿verdad? Dónde está la casa de los protestantes, ¿verdad? Nos conocen, ¿sabes quiénes somos? Bueno, ¿qué ven cuando miran nuestras vidas? ¿Qué ven cuando miran nuestras familias? ¿Ven realmente un lugar donde se ama al Señor? ¿Donde se ama su palabra? La idea son los versículos, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra capilla tenemos en las fachadas textos puestos de la palabra de Dios. Son un testimonio de lo que aquí dentro se enseña, ¿verdad? Lo que ahí fuera está puesto es un testimonio de lo que se enseña aquí dentro, ¿verdad? Si no creyésemos esas palabras seríamos hipócritas poniéndolas, ¿verdad? De la misma manera, lo que una persona mira en el hogar es lo que ese hogar transmite acerca de la palabra de Dios. Incluso en hogares donde quizás somos los únicos creyentes, ¿verdad? En 1 Pedro capítulo 3, Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres a observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué está diciendo? El buen ejemplo de estas mujeres creyentes en un hogar no creyente puede traer salvación a sus propios maridos. Unos padres cuyo ejemplo y comportamiento son una Biblia abierta en la vida de sus hijos serán un testimonio continuo del amor por Dios en la vida de su hijo. En todas circunstancias, en los buenos momentos y en los malos, cuando estemos en momentos felices y como hemos leído esta mañana, cuando pasemos por el valle de sombra de muerte. Este es el tercer pilar de un hogar piadoso, donde se ama al Señor, un hogar con un testimonio piadoso, con un testimonio piadoso. Así que en conclusión, hermanos, y aplicando esto a la vida de este niño recién nacido y de sus padres, podemos sacar tres conclusiones. La primera es que como padre o madre tienes que esforzarte por amar a Dios sobre todas las cosas. Nada de lo que tú planees hacer en relación con Dios en la vida de tus hijos servirá para nada si tú no amas a Dios. Si tú no amas a Dios. Si solo le enseñas normas y cómo debe comportarse en el culto, lo que le está enseñando es una religión. Nada más. Pero si como progenitores somos ejemplo de amor por Dios, estaremos encaminando a nuestros hijos en los caminos del Señor al que amamos. Así que ama al Señor. Ama al Señor. Lo segundo es que la palabra del Señor esté continuamente en tu boca. Habla de Dios con tus hijos, enséñales a orar, a leer la Biblia, a aprender textos de la palabra, a conocer las historias.
de la palabra de Dios, a saber escuchar en las reuniones de la iglesia la palabra de Dios, a entender la necesidad de la iglesia local, de tus hermanos, la necesidad de reunirse con los hermanos, la necesidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, predícales el Evangelio, a tiempo y a fuera de tiempo. Pablo le dice esto a Timoteo, ¿verdad?, que es un anciano, un pastor ahí en la iglesia de Éfeso, y le dice en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Y esas son palabras que pueden ser aplicables a los padres. Predica la palabra a tu hijo constantemente, el Evangelio, enséñalo, y cuando lo corrijas, hazlo desde la palabra. Y la última conclusión que podemos sacar es: sé buen ejemplo. Sé buen ejemplo. Podemos ponernos la máscara cuando salimos fuera de casa y aparentar ser personas que realmente no somos. Pero en casa esto es imposible. Los niños te conocen igual que tú conoces a tus padres. Todos sabemos con quién vivimos en casa, todos sabemos sus virtudes, sus defectos. Así que sé buen ejemplo para tus hijos. Sé buen ejemplo para tu esposo y para tu esposo. Sé buen ejemplo para tus padres, para tus suegros, para los abuelos del niño, con tus hermanos y el resto de la familia. Sé buen ejemplo en el trabajo y en la sociedad. Sé buen ejemplo con los hermanos en la iglesia. Porque de esta manera estarás adornando los dinteles de tu hogar con lo más maravilloso que puede haber, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y de esta manera estarás desarrollando un hogar piadoso donde se ama al Señor. Vamos a terminar esta reunión orando. Padre, que estás en los cielos, cuán maravillosa es tu palabra, Padre. Cuán maravilloso es abrir tu palabra y leer, y cómo es precisa, Padre, cómo es pertinente, cómo es necesaria en todo tiempo, Padre. Y cómo tu palabra es vital para nuestras vidas, Padre. Trae bendición a quien la cumple y quien la obedece, Padre. Y te quiero pedir que ahora tú nos ayudes, Padre, en nuestras vidas, en nuestras familias, a entender la necesidad de amarte a ti sobre todas las cosas, a enseñar tu palabra a nuestros hijos, en nuestra casa, Padre, también a tener buen testimonio, Padre, sabiendo que los demás nos ven y que ven en nosotros una Biblia abierta, Padre. Gracias por aquellas personas que nos precedieron y que fueron ejemplo para nuestras vidas, Padre. Y te quiero pedir que ahora tú nos ayudes a mantenernos firmes en tu palabra, en un mundo donde cada vez se huye más de ti, más de tu palabra, más de tu iglesia, Padre. Ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes en esa roca que es tu palabra, que sabemos que no va a pasar ni una sola letra hasta que todo, absolutamente todo, se cumpla, Padre. Y en eso estamos convencidos. En el nombre de Jesucristo, amén.